¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Esto es Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar dialogando con el doctor Ángel Bacino, es abogado, sobre accidentología vial. También hablamos de medio ambiente con el abogado Enrique Viale, especialista en este tema. Con Liliana Franco, la periodista de más de 30 años, hablamos de comunicación y también sus testimonios como periodista acreditada en Casa de Gobierno. Bienvenidos a todos, esto es Sujetos de Derecho. Liliana Franco es periodista, es docente, desde hace casi 30 años, viene reflejando la realidad política y económica de la Argentina, acreditada en el Ministerio de Economía y Casa de Gobierno. En la Casa Rosada fue testigo privilegiada de hechos trascendentes, así como de muchos otros desconocidos hasta ahora. Dialogamos con la periodista Liliana Franco. Nunca pensé en escribir, hasta que no me recuerdo muy bien cómo. Creo que yo estaba en Intratables. Y claro, yo contaba en los cortes las anécdotas, lo que no constituye una nota, porque no da para una nota, no da. Y bueno, y entonces decían, che, tenés que escribir esto. Y bueno, dije, bueno. Y bueno, a Sudamericana, Penguin, cuando me interesó. Y debo reconocer que el libro ya lleva, ¿cuántos años? Macri, salió a la venta en marzo del otro año de Macri, que asume Macri. Bueno, y se sigue vendiendo bien, porque lo que refleja son anécdotas de cada gobierno. Arranco con Alfonsín hasta que llega Macri a la Casa Rosada, ¿no? Yo pude llegar por los tiempos de imprenta a mostrar cómo fue la llegada de Macri a la Casa Rosada, todo el lío de que no se pusieron de acuerdo por la entrega del mando, etcétera, ¿no? Ahora escribir me sería muy difícil, porque lo que estoy viendo ahora en la Rosada creo que nunca lo vi. Ahora, Liliana, vos que tenés una visión mucho más amplia e histórica, desde Alfonsín a la fecha, y que has contado experiencias, ¿en cuánto ha mejorado o se ha degradado la política? Se ha degradado muchísimo. Se ha degradado el país. El país de Alfonsín tenía, pero no quiero mentir, pero 5% de pobreza. Ahora tenemos 40%. ¿Te contesto? Con ese solo dato te contesto. El país sigue siendo el mismo. Las oportunidades de desarrollo de este país siguen siendo las mismas. Casi te diría más, porque ahora tenemos vaca muerta. Cuando estaba Alfonsín ni se hablaba de eso. Y ahora tenemos una demanda alimentaria más fuerte. Siempre tuvimos demanda alimentaria, porque somos un país que podríamos exportar lo que queremos. Pero digamos, en ese entonces, cuando Alfonsín asume China, era un país, ni siquiera estaba considerado una gran potencia todavía. No, sí. ¿Te contesté? Sí, se ha degradado muchísimo. Y yo, ¿sabes cómo evalúo la política? Por los resultados. Dejemos de las palabras, se las llevan el viento. Veamos qué país tenemos hoy. Yo no analizo si es el kirchnerismo, no es el kirchnerismo, es la política, porque tenemos un parlamento, recordemos. Entonces, es responsabilidad de todos. No es responsabilidad solo del que está en el Poder Ejecutivo en la Casa Rosada. Es una combinación de varias dirigencias. También el sindicalismo tiene su responsabilidad. También la justicia desde ya también. O sea, yo creo que hay una degradación institucional muy importante e incluyo a los medios. Liliana, en Secretos de Casa Rosada, ¿cuál secreto de los que contás en el libro, te pido que me cuentes uno solo, pero digo que te ha conmovido más con el paso del tiempo? Conmovido, la verdad, ninguno. Bueno, contame un secreto, uno o dos. Mucha humanidad no hay en la Rosada, te diré. Creo que
la imagen de Alfonsín con los baldes en su oficina, porque la Casa Rosada estaba en un estado calamitoso, entonces ponían un biombo para tapar los baldes, porque cuando llovía había gotera. Y creo que la más graciosa y que refleja tanto una época, la de Carlos Menem, con históricamente entra mucha gente, sigue entrando gente a trabajar. Y bueno, entraron estas dos señoritas que alegraron la vida a un par de funcionarios. Entonces, la retribución fue un trabajo en la Casa Rosada. Por supuesto, no trabajaban, a ver si se entiende, ¿no? Entonces las pusieron en una oficina ya por el segundo piso. El segundo piso de la Casa Rosada no era un lugar muy visitado, porque habitualmente no había oficinas de mucho movimiento, entonces estaba más la gente de personal de granaderos, ¿viste? Áreas de museo, no de museo, porque no había museo, bueno, sí estaba el museo pequeño, pero digamos áreas no de mucha circulación. Teníamos una estafeta de correo. Entonces teníamos en el segundo piso una estafeta de correo. Mirá, cuando el correo era importante por telegramas, por carta. Bueno, y pusieron en una de esas oficinas, que total no va nadie por ahí, a estas dos señoritas muy simpáticas, muy amables, que no tenían nada que hacer. Entonces tenían una oficina con un teléfono, con línea directa, cosa que en esa época tener un teléfono con línea directa en la Casa Rosada no cualquiera tenía, pues si no tenías el interno. Y bueno, estas señoritas publicaban un aviso en el rubro, ¿se acuerdan? En el rubro 59 o 69, nunca me acuerdo. El rubro de donde se reparte cariño, ¿no? Sí. Bueno. Y entonces pusieron el teléfono ese que tenían de la Casa Rosada y se dedicaban a atender a sus clientes. Hasta que, como siempre ocurren, las cosas siempre se descubren de manera fortuita. Un día va haciendo una inspección a alguien de la Casa Rosada, controlando los pasillos del Estado, no sé, no me acuerdo muy bien cómo fue, y escucha que suena un teléfono, suena y suena, y entonces va y lo atiende. Entonces dice, buenos días. Hola, Mimi. No, acá no hay ninguna Mimi. ¿Cómo que no? Si ayer contraté los servicios de Mimi. No, señor. ¿Usted sabe con quién está hablando? Sí, con mimosa, cariñosa. Y entonces le dice, ¿usted está hablando con la Casa Rosada? Sí, claro, dale. Pasame con Mimi. Y entonces dice, ¿qué teléfono está hablando? Está 3, 4, ¿no? Y efectivamente, durante años, no se sabe cuánto, estas chicas publicaban en ese rubro, que era justamente el diario donde estoy hoy, que se publicaba, no, también en Clarín. Después fueron prohibidos estos avisos, y funcionó en Casa Rosada, pero por no sabemos cuánto tiempo. Estas dos señoritas, al ser, hoy ya no son señoritas, son personas más grandes, todavía siguen siendo empleadas, alguna ya se habrá jubilado. La gente de línea a mí me conmueve porque son orgullosos, celosos de su trabajo, y los ves que a veces los desplazan, gente valiosísima la mandan a archivo para poner a uno que a veces sabe leer y escribir. Y esto a lo largo de todos los gobiernos lo he visto. Nos vamos a la pausa, la primera en el programa. A la vuelta hablamos con Enrique Viales de Medio Ambiente, Ley de Humedales en Santa Fe. Ya venimos. Aquí el barrio vivo hace 15 años y yo estoy muy contento por la obra que están haciendo. Está cambiando bastante el barrio. Contenta la gente del barrio, muy lindo. Seguimos con las obras en el sur de la ciudad. Ahora el pavimento aquí en calle Mosconi. Vamos a continuar por Liniers en las próximas semanas. Y por otro lado, estamos terminando una obra muy esperada, los desagües del sur de la ciudad. Un 90% de avance que va a beneficiar especialmente a los vecinos de Barrio Quetrón.
Los invitamos el próximo miércoles 28 de septiembre a las 20 horas en la Biblioteca Mariano Moreno, allí en calle Sobremonte 1079. Vamos a hablar de ley de identidad de género con la presencia de la abogada especialista, la doctora Julia Medina, de Defender Salud, junto también a masculinidades trans de Río Cuarto, en una charla abierta y gratuita, una oportunidad única. Los esperamos el próximo miércoles 28 de septiembre, 20 horas, en Biblioteca Mariano Moreno. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. A Córdoba la construimos todos los días. El gobierno de Córdoba avanzó en su programa de migración de la flota pública al uso de biocombustibles con el objetivo de eliminar los combustibles fósiles contaminantes. El gobernador Juan Schiaretti habilitó el primer centro de carga B20 del país, compuesto por 20% de biodiesel y 80% de gasoil. La experiencia piloto comenzó con la migración de 600 vehículos oficiales de todo tipo que ya están consumiendo B20, lo cual constituye un incentivo para la producción y consumo de bioenergía. Córdoba avanza en la política de sustentabilidad ambiental. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Enrique Vial es abogado con estudios de posgrado en Derecho Ambiental, consultor, también especialista en política y legislación ambiental. Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental. La situación de los humedales, la situación de la provincia de Santa Fe, de este tema hablamos con Enrique Vial. Una situación realmente complicada hace muchos años. En gran parte del país, fundamentalmente allí en la zona de Rosario, ¿no? Con los incendios en el delta del Paraná, una situación que se repite y parece no tener respuesta, doctor. Sí, que se ha visto recrudecida en los últimos años a partir de un cambio en la escala y uso de lo que se llaman las islas del delta del Paraná, ¿no? Y fundamentalmente las que están cercanas a una de las ciudades más grandes de América Latina, que es Rosario, ¿no? Y lo digo no solo por la importancia que tiene, sino porque está afectando este humo a millones de personas, ¿no? Es un conglomerado urbano que tiene una gran demografía y que, tiene consecuencias muy concretas, este humo y esta constante de vivir hace semanas y semanas rodeada de un humo que tiene impactos en la salud muy, muy graves. Nos contaban de algunas guardias médicas que están saturadas, es decir, los niños y niñas o los sectores más vulnerables de la población terminan en muchos casos guardias y algunos internados. Es decir, no estamos hablando solo de una molestia, una cuestión paisajística, sino que está teniendo consecuencias muy, muy gravosas y que tiene que ver con ese cambio de uso de suelo que hablaba recién, de una práctica que se hace mucho tiempo, que es la quema de pastizales para generar rebrotes para el ganado, que se hacía a muy pequeña escala, de forma casi puntual, porque las islas del delta eran lugares muy preservados, a un cambio de uso del suelo, de masificar, de avanzar sobre la naturaleza y hacerlo de forma masiva y descontrolada, con
un combo fatal que es la sequía y la bajante histórica de esta cuenca, ¿no? Que provoca que haya más lugares inflamables y menos lo que llaman los locales cortafuegos, que eran las distintas lenguas que tenía este delta, que ahora al bajar notablemente el caudal quedan expuestos. Es decir, el combo es totalmente fatal y lo que está pasando es totalmente inaceptable. Doctor, hablamos de la ley del derecho ambiental. ¿En qué etapa está? ¿Hay formas de controlar a través de la ley esta situación tan gravosa? Bueno, el derecho ambiental ha tenido un crecimiento vertiginoso en todo el mundo a partir de la década del 70 del siglo pasado, cuando la sociedad mundial reconoce la crisis ecológica y climática que se empezaba a vivir, ¿no? Y que se vio notablemente afectada y que ahora ya es una realidad, ¿no? Estamos viviendo momentos de crisis climática y un momento también de crisis ecológica, y mucho más en los países del sur como el nuestro, que han sido considerados siempre como una zona de sacrificio para el norte global, para ser proveedores de naturaleza, ¿no? Para el sobreconsumo del norte. Es decir, nuestra crítica desde la ecología política viene de ahí. El derecho ambiental vino acompañando. Argentina tiene un crecimiento interesante en el 2001, 2002, con la Ley General del Ambiente, bueno, obviamente en la reforma constitucional de 1994, con la incorporación del artículo 41 de la Constitución. No hay escuela de derecho o universidad o facultad de derecho en Argentina que no tenga tanto la materia como algún posgrado o maestría relacionada con esto, pero no hemos logrado aún que sea transversal. Es decir, la cuestión ambiental tiene que ser transversal, no tiene que ser en compartimentos estancos. Entonces nosotros, por ejemplo, en Argentina no existen delitos ambientales. El Código Penal no tiene ningún tipo de... ahí me va a quedar redundante, ¿no? Pero no tiene ningún tipo penal específico en materia ambiental. Lo único que tenemos es una ley especial, que es la Ley de Residuos Peligrosos, que incluso es anterior a la reforma constitucional, que establece algunos tipos de penales cuando se contaminan con los residuos. Pero no tenemos el típico delito ambiental. Entonces, en Argentina es mucho más gravoso robarse una manzana para comer, digo en términos penales, que quemar 1 millón de hectáreas de bosque nativo, como pasó en los últimos años. O lo que está pasando ahora, que no tiene ningún tipo de consecuencia penal. Nosotros hace mucho tiempo impulsamos la creación de un capítulo penal ambiental, por ejemplo, y también la creación de fiscalías especializadas. Es decir, la justicia tiene que estar a la altura de las circunstancias. Los delitos ambientales son muy complejos, siempre hay grandes intereses económicos atrás. De alguna manera hay que emparejar eso, ¿no? Como pasó alguna vez con el derecho laboral, ¿no? Que hasta que se puso el fuero laboral, se crearon las leyes, es decir, antes era muy desparejo eso. Bueno, de alguna manera esto sí, peritos especializados es clave para descubrir detrás de cada contaminación que hay. Pero bueno, se están logrando cosas, están avanzando en el mundo mucha legislación en este sentido, lamentablemente por la crisis o el colapso ecológico que estamos viviendo. ¿En qué etapa de la discusión estamos, doctor? Usted mencionaba que se ha avanzado, ¿no? Pero bueno, ¿podemos ser optimistas a mediano plazo de encontrar alguna solución? En términos muy concretos, sí hay una esperanza en la sanción de la ley de humedales, que por supuesto no va a ser una solución mágica, ni la solución definitiva, ni va a actuar como un bombero. Pero sí va a ser un punto de inflexión y va a permitir, o por lo menos tener una herramienta muy, muy concreta para ordenar el territorio, que es lo que necesitamos nosotros. O sea, en ese gran humedal, todos los humedales del país, pero en ese gran humedal que es el delta del Paraná, necesitamos ordenar el territorio. O sea, acá se va a conservar, acá se va a producir. Ni siquiera la ley prohíbe, no crea un parque nacional, ¿eh? No es que crea un ente que no se puede tocar, sino lo que hace es ordenar el territorio y generar condiciones para un uso racional del mismo, ¿no? Y bueno, y eso lamentablemente por el humo, que es tan escandaloso de estos últimos días, ha tenido un avance significativo en el Congreso y parece que la semana que viene se va a estar tratando en comisión un proyecto que tiene más de 10 años. Uno de los proyectos más lobeados de la historia del Congreso Nacional, lobeado y en contra, ¿no? Lobbies en contra que operan, es la ley de humedales, y bueno, ojalá que podamos lograr su sanción de forma lo más rápido posible.
Nos vamos a la pausa. A la vuelta vamos a estar hablando con el doctor Ángel Bacino, que es abogado especialista en accidentología vial. Ya venimos. Estamos aquí en Barrio San Martín, avanzando con una obra de urbanización muy importante e histórica para nuestra ciudad y para este sector, al igual que Barrio Ranqueles. Estamos llegando con el cordón cuneta, con las cloacas, con la luminaria, también con el refuerzo de agua. En conjunto del gobierno provincial seguimos avanzando. Estamos acercando a las familias más vulnerables los servicios de infraestructura básica para poder dignificar su calidad de vida. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Los invitamos el próximo miércoles 28 de septiembre a las 20 horas en la Biblioteca Mariano Moreno, allí en calle Sobremonte 1079. Vamos a hablar de Ley de Identidad de Género con la presencia de la abogada especialista, la doctora Julia Medina, de Defender Salud, junto también a Masculinidades Trans de Río Cuarto, en una charla abierta y gratuita, una oportunidad única. Los esperamos el próximo miércoles 28 de septiembre, 20 horas, en Biblioteca Mariano Moreno. Defender Salud de Medina y Asociados. Realizamos acciones de amparo y reclamos a obras sociales ante la violación del derecho constitucional de la salud. Defender Salud. Sobremonte 971, oficina 5, planta alta, Río Cuarto. A Córdoba la construimos todos los días. En Río Cuarto quedó completamente pavimentado el camino de acceso a las plantas de Bio 4 y Bioeléctrica, al que se suman 20 cuadras de asfaltado en Barrio Alberdi. El gobernador Juan Schiaretti habilitó estas nuevas obras que benefician a vecinos, trabajadores y empresas de la región. Además, el gobierno de Córdoba, en conjunto con el municipio, completarán un total de 75 calles asfaltadas y 2 cuadras de cordón cuneta en convenio con el Círculo Vecinal Río Cuarto. Más calles y caminos para que la producción siga generando trabajo cordobés. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Dialogamos con el doctor Ángel Bacino, abogado especialista en accidentología vial, sobre las cuestiones a tener en cuenta en el momento de un accidente de tránsito. Sería muy importante dar lectura al artículo del Código Penal, a la tipificación que hace el Código Penal, porque yo entiendo que en estos tiempos de accidentología y la sensibilidad que produce el fallecimiento de una persona, o de personas, digo, por ahí se presta un poco a la confusión cuando el conductor embiste, se aleja del lugar. Entonces por allí, te decía, me gustaba enunciar el artículo 106 del Código Penal. Establece lo siguiente: el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, o sea abandonándolo a su suerte, o a una persona incapaz de valerse, o a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años y se va agravando en razón de la gravedad de la lesión desamparada. Es muy importante aclarar esto,
hay una palabra que no podemos, o una frase que no podemos dejarla de lado, que es la colocación de la situación de desamparo de la persona lesionada. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque nuestro Código Civil prácticamente, nuestro Código Penal, disculpe, no prevé prácticamente, o no está involucrado el abandono de personas en la vía pública. A ver si nos entendemos. Son muy escasos a nivel nacional los casos donde se consideró abandono de personas cuando el accidente se produjo en la vía pública. Históricamente, ya con 30 años de profesión, pero sí recuerdo cuando hacíamos el estudio correspondiente, nuestro profesor nos daba esas lecciones de derecho penal y nos decía el caso típico del escalador, es decir, cuando van dos personas escalando una montaña, una se lesiona, se accidenta y la otra se aleja del lugar y lo deja, ahí está en la situación de desamparo. Eso es lo que la ley realmente considera el abandono de personas. Reitero, es muy difícil en un accidente de tránsito en la vía pública que un fiscal pueda imponer, luego obviamente de conocer y hacer el análisis correspondiente del accidente, imputar a esa persona, a ese conductor que se retiró, se fugó, con el delito de abandono de persona. El homicidio, la pena es de 8 a 25 años, eso por allí es el vocabulario normal de nosotros los abogados. El homicidio doloso, y hay que hacer la distinción porque es lo que después nos refleja qué pasa después con las penas, qué pasa con la excarcelación de quien cometió el delito. El doloso es aquel homicidio, siempre el bien protegido es la vida humana, la persona. Entonces, el homicidio doloso tiene una connotación importante porque quien comete o quien va a cometer esa ilegalidad, esa conducta ilegítima, sin duda que tiene la intencionalidad. Yo agarro un arma de fuego y le disparo a una persona, yo tengo la intención de quitarle la vida. Es muy difícil que con esa conducta mía pueda ser tomado como culposo. El homicidio culposo o contrario a la utilización de la intención que tiene la persona, es el que la persona actúa con negligencia, con culpa, sin tomar las previsiones correspondientes, desaprendiendo, es decir, donde habitualmente se aplica en la conducción de un vehículo, de un rodado. De allí que un poco, desde hace tantos años yo estoy en esto de la accidentología vial y normalmente los homicidios, normalmente los accidentes son calificados como culposos y no dolosos. Dentro del homicidio simple está la posibilidad de que el fiscal de instrucción, luego del análisis de todas las pruebas recolectadas en cada accidente, pueda calificar como homicidio simple con la utilización de la figura del dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Cuando una persona, desde el momento que se sube al automotor, una persona, un rodado, tiene que saber que asume la responsabilidad de conducir un elemento de riesgo. En consecuencias, todas las conductas que produzca una vez que está arriba al volante de ese vehículo, ya sea cruzar un semáforo en rojo, exceder la velocidad permitida, es decir, no llevar adelante una conducta aprehensiva, ya sea venir hablando por el celular, no tener en cuenta que está conduciendo en el medio de una ciudad. Es decir, ¿qué es el dolo eventual? ¿Por qué te enumero toda esta serie de irregularidades que comete la persona? Porque el fiscal, o en este caso la ley, considera que todas esas conductas que fue violando la persona, el conductor, tienen que llevarlo a la imaginación, tiene que hacer una imagen de que todas esas conductas tienen muchísimas posibilidades de producir, en este caso, un accidente, ya sea por el cruce de una persona, ya sea por otros conductores que están al mismo momento y tiempo conduciendo en la ciudad. Es decir, yo voy en la ruta en contramano, entonces yo no puedo en mi imagen, en mi cabeza, en mi propia voluntad, no hacerme de la idea
que voy a producir un accidente o que tengo grandes posibilidades de producir un accidente y obviamente con consecuencias dañosas para quienes vienen reglamentariamente conduciendo. Bueno, lo más importante, obviamente, sin duda, es quedarse en el lugar y tratar de por todos los medios de brindar la solidaridad correspondiente. En segundo término, es dar inmediato anuncio a ya sea o la policía o bomberos o entes que puedan trabajar inmediatamente cuando hay lesionados, estamos hablando. Y obviamente después uno tiene 72 horas para realizar las correspondientes denuncias en la compañía de seguro que está asegurado el rodado. Pero fundamentalmente es dar una inmediata comunicación para que lleguen al lugar personas capacitadas para el caso de, sobre todo cuando hay accidentado. Hoy por hoy, cuando no hay accidentado, es importante la toma de fotografías, porque obviamente hay una reglamentación de tránsito que se respeta, que es lo que llamamos la prioridad de paso, pero también es muy importante a veces ese momento inmediato, cuando no hay lesionados de la última reforma de nuestro Código de Procedimiento de la provincia, no existe más esa denuncia que se realizaba en la policía. Entonces queda todo salvado a la parte administrativa, es decir, a lo que denuncia un conductor y a lo que denuncia el otro conductor. De allí la importancia de sacar fotografías de dónde están impactados los vehículos, porque de allí va a resultar en el futuro quién fue realmente el responsable en el accidente. Final del programa, gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden que este y todos los programas están cargados en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Sujetos de Derecho, también nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Agradecer al Colegio de Abogados, desde aquí estamos grabando y como siempre también a la gente que me viste, a Agustino en Alvear y Colón en la ciudad de Río Cuarto. Recuerden la charla de ley de identidad de género el próximo miércoles 28 de septiembre, 20 horas, en Biblioteca Mariano Moreno. Nos reencontramos la próxima semana para ser Sujetos de Derecho. Muchas gracias.